Comentario capítulo 10. De acuerdo a Daniel 9:27, este es el tiempo en que la bestia rompe su pacto con Israel y revela su furia satánica. Note también que los dos testigos ministran durante los últimos 3 años y medio, capítulo 11, versículo 3. Estos capítulos no corresponden a los primeros 7 años de Daniel, al comienzo de los primeros 7 años de Daniel, sino que corresponden a los últimos 3 años y medio de Daniel. Ahí está la confusión. Dios protege al remanente judío durante los últimos 3 años y medio. Capítulo 12, versículo 6. Versículo 14. La bestia tiene autoridad mundial en los 3 años y medio finales. Capítulo 13 en adelante. Satanás es arrojado a la tierra por 3 años y medio. Terrible persecución en contra de los creyentes. Capítulo 12, versículo 12. Y Jerusalén es aullada por los gentiles por 3 años y medio. Capítulo 11, versículo 2. Notamos un paréntesis entre sexta y séptima trompeta. Capítulo 10, versículo 1 al 11 y capítulo 14. La séptima trompeta dará inicio a las 7 copas de la ira de Dios y a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el comienzo de la ira de Dios. Por lo tanto, acá es donde en realidad habla no solo del comienzo de la gran tribulación, capítulo 12 y 13, sino también del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el tiempo de los capítulos 6 a 9? ¿Son o no el tiempo de la gran tribulación? Esa respuesta la vamos a tratar de contestar y explicar en capítulo 13 para tratar de ver todo el panorama y dilucidar el tema del arrebatamiento de la iglesia. La aparición del ángel. Versículos 1 a 4. Este mensajero celestial es probablemente Jesucristo, el ángel del Señor. Juan ya había visto un ángel fuerte en capítulo 5, versículo 2. Ahora ve otro ángel fuerte. Los símbolos que se usan aquí nos llevan de nuevo a la descripción de Cristo glorificado que se da en capítulo 1, versículo 12 al 16. La nube y el arco iris se refiere a capítulo 1, versículo 16. Los pies de fuego a capítulo 1, versículo 15. El rostro como el sol a capítulo 1, versículo 16. La voz como de león ciertamente se refiere a capítulo 5, versículo 5. Me hace también Oseas capítulo. Iglesia, estas profecías deben referirse a Israel, los judíos y Jerusalén. Este tema es exactamente lo que hallamos en capítulo 11 y subsiguiente. Tal vez este librito sea el mensaje sellado de Daniel capítulo 12, versículo 4, versículo 9, ahora se abre para que se cumpla. También es probable que este librito sea el mismo Apocalipsis. El Señor declara, como antes, toda la tierra y los mares al estar parados sobre ellos. Le hace Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. No sabemos lo que dijo ni lo que los truenos dijeron. 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 y Salmo 29. Es inútil hacer conjeturas.
A Juan se le dice que selle, que no revele. Las palabras de los truenos, la única revelación del libro que se sella. Esta división de Cristo deja en claro que Él está en control y que cumplirá los propósitos de Dios y reclamará su herencia. El anuncio del ángel. Versículos 5 a 7. Esta solemne escena comienza cuando Cristo eleva su mano y afirma que ya no habrá más demora. El tiempo ya no sería más. Las almas debajo del altar habían preguntado: ¿hasta cuándo? Versículos 10 y 11. Y ahora se da la respuesta: ya no habrá más demora. Los burladores de hoy preguntan: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué Dios no hace algo? 2 Pedro capítulo 3. Este presente periodo de tardanza es la oportunidad del pecador para salvación. Cristo afirma que en los días cuando suene la séptima trompeta, es decir, la final trompeta que habló Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Y hace también Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. Dios concluirá su programa. Término misterio, versículo 7, significa una verdad oculta de Dios. El hombre mortal no puede comprender por qué hay pecado y sufrimiento en el mundo y por qué santos honestos sufren mientras que los pecadores rebeldes andan libres. Podemos estar seguros de que Dios enderezará las cosas y completará su programa. Note especialmente capítulo 11, versículo 18 y anímese. Algunos piensan que el libro contiene el misterio de Dios. Tal vez lo que sabemos es esto: Dios está en control de la historia y al final hará que el bien triunfe sobre el mal. La apropiación del libro, versículos 8 al 11. No es suficiente que Juan vea el libro en la mano de Cristo y que incluso sepa lo que contiene. Debe apropiarse de él, hacerlo parte de su persona interior. Lea en Ezequiel capítulo 2 y 3 y Jeremías capítulo 15, versículo 16. Acontecimientos similares. La palabra de Dios es nuestro alimento. Mateo capítulo 4, versículo 4. Salmos 119, verso 103. Debemos tomarla y asimilarla antes de que pueda hacernos algún bien. Es bueno leer la Biblia y estudiarla, pero también necesitamos memorizarla y dirigirla internamente mediante el poder del Espíritu. El acto de comer el libro tuvo un doble efecto en Juan. Fue dulce a su paladar, pero amargo en su estómago. Disfrutamos de las bendiciones de la palabra, pero también debemos sentir sus cargas. Juan fue bendecido al saber que Dios cumpliría sus promesas, pero sintió amargura al darse cuenta de los sufrimientos que vendrían durante los siguientes 3 años y medio, que es la gran tribulación. Esta digestión de la palabra preparó a Juan para seguir su ministerio como profeta. Qué lección para nosotros como testigos. Qué trágico es cuando tratamos de servir al Señor y hablar por Él sin primero prepararnos para apropiarnos de su palabra. Solo lo que es parte de nuestro ser interior puede darse a otros. Cuán importante es que diariamente el santo dedique tiempo a leer la palabra y a absorberla. La palabra sobre en el versículo 11 significa acerca. Juan profetiza respecto a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En la siguiente sección de Apocalipsis vemos frecuentes referencias a las naciones del mundo, por cuanto Satanás las turbará y preparará
para la batalla de Armagedón. Capítulo 16, versículos 12 a 14. Comentario capítulo 11. En los capítulos 11 y 12 estamos definitivamente en terreno judío. Vemos el templo judío, versículos 1 y 2, Jerusalén, versículo 8, el arca, versículo 19, el Cristo reinante, capítulo 12, versículo 5, Miguel, capítulo 12, versículo 7, y la persecución de los judíos por parte de Satanás, capítulo 12, versículo 17. El ministerio de los dos testigos, capítulo 11, versículo 1 al 14, el periodo de su ministerio, versículo 1 al 4. Aquí ya se ha reconstruido el templo judío y la nación, aunque en incredulidad, adora de nuevo a Jehová. Tal vez este es el periodo al cual Jesús se refiere, que Israel, como la higuera, florecerá y dará frutos. Lo más probable que se refiera a un renacer religioso y no político, es decir, se refiere al renacimiento espiritual o al renacimiento de la adoración verdadera a Jehová por parte del pueblo judío y no a su reestablecimiento como nación. Y el dicho de Jesús de que esta generación no pasaría se referiría a esta generación que estaría en la gran tribulación. Es decir, sería la promesa de que Dios no destruiría toda carne en la tierra como hizo en el diluvio. Por eso dice que esta generación no pasará.